Hola, te doy la bienvenida a mi podcast Criar hijos con astucia. Soy Auri Tobar, psicóloga especializada en temas de crianza. Durante la próxima media hora compartiré contigo tópicos clave y herramientas prácticas que facilitarán tu experiencia de criar a los hijos para que crezcan autónomos, independientes, responsables y con alegría de vivir. Empecemos. En el episodio de hoy quiero hablarte de un tema que considero clave en los tiempos que corren y es cómo criar a tus hijos con esencia de líder. Quiero hacer la referencia más temprana de lo que es un líder y de lo que es un seguidor. Pues resulta que a lo largo de la evolución los seres humanos se conformaron en grupos, tribus, grupos sociales que dependían de una organización interna que incluía un líder y unos seguidores. Esto era así porque preservaba la especie y garantizaba un orden interno. ¿Quiénes eran los líderes? Eran individuos que tenían habilidades particulares. Podría ser el más fuerte, el que tenía unos conocimientos especiales, el mayor de todos, el que tenía mayor sabiduría, en fin. La intención era proteger al grupo, guiar al grupo y que esa comunidad pudiera protegerse del clima, de las adversidades, de los día a día y de los ataques de otras tribus. En el mundo moderno, en la sociedad actual, estas dinámicas de liderazgo y de seguidores se han transformado y se han ampliado. El liderazgo, por ejemplo, se ha convertido en un factor clave de influencia en la sociedad. Cuando hablamos de líderes, estamos hablando de figuras que pueden ser públicas, pueden ser figuras religiosas, directivos de empresas, de líderes comunitarios, personas que guían los rumbos de grupos para lograr objetivos comunes. Desde el advenimiento de Internet y, por supuesto, desde la aparición de las redes sociales, hay una nueva forma de liderazgo que consiste en personas que tienen la influencia, se llaman influencers, y personas que siguen. El seguidor es una figura que tiene una forma propia, se puede contar en números. Tener muchos seguidores es un factor de influencia. Hoy en día todos los que usamos las redes sociales, bien sea tenemos seguidores o seguimos a alguien. Esto es una dinámica muy actual, muy particular. Cuando uno habla de líderes, tú te puedes preguntar, ¿pero el líder nace o se hace? Digamos que hay personas que nacen con capacidad de líder, pero esos rasgos se pueden adquirir y de eso justamente trata este episodio de hoy. Ahora vamos a definir qué es un líder. Un líder es la persona que tiene iniciativas y toma decisiones mientras los demás se mantienen pasivos. No necesariamente es la persona que tiene el lugar más alto en la jerarquía. Y a veces se confunde, uno piensa que el líder es el presidente o es el que está al tope en la posición de poder. Sin embargo, no es así. Es una persona que es capaz de inspirar, que tiene la creatividad y tiene el ánimo y tiene la capacidad de proponer soluciones, de proponer alternativas. Fíjate que más allá de tener la posición de autoridad, es capaz de guiar al grupo en la consecución de objetivos comunes. Estamos hablando, por ejemplo, de nuestros hijos en el caso del colegio. El que es líder es aquel que inspira lo suficiente, es aquel que estudia más o es aquel que coordina los grupos, es aquel que tiene la propuesta de cómo se pueden organizar los grupos internamente. Lo mismo pasa en su grupo social. Es el que organiza las reuniones, es el que da las ideas de cómo se deben hacer las cosas o cómo se deben repartir las responsabilidades. Incluso en el hogar hay hijos que son líderes porque son o bien el hermano mayor o el hermano que, no siendo mayor, da el ejemplo y da la pauta para que otros hermanos lo sigan. Ahora te voy a hablar de estilos de liderazgo. Si bien seguramente te es más familiar o común haber escuchado liderazgo positivo y liderazgo negativo. Las teorías y los modelos que están bien establecidos
en el campo de la psicología social, la psicología organizacional y de gestión de recursos humanos, habla de dos estilos de liderazgo: el liderazgo constructivo y el liderazgo destructivo. Cuando hablamos de liderazgo constructivo, es aquel que se enfoca en construir relaciones positivas, fomentar el desarrollo profesional, personal de las personas que integran o que siguen y crear un ambiente de trabajo que sea positivo. En el caso del liderazgo destructivo, se caracteriza por tener un impacto negativo en los seguidores, en los miembros de ese grupo o de esa organización. Puede involucrar incluso abuso de poder, falta de consideración por el bienestar de los seguidores o los integrantes y una falta de integridad, es decir, hacer una cosa habiendo ofrecido otra y viceversa. Y me parece interesante entrar en detalle en cómo es el liderazgo constructivo o cómo es el liderazgo destructivo. En el liderazgo constructivo hay tres tipos que quiero describir. Y lo voy a hacer porque seguramente tus hijos van a aprender estos modelos en casa y porque tú te puedes sentir identificado en darle a tus hijos esta manera de dirigir las cosas o modelar de esta manera. Cuando hablamos de liderazgo constructivo tenemos el liderazgo transformacional, el liderazgo democrático y el liderazgo laissez-faire. Vamos a empezar por el liderazgo transformacional. Por cierto, estos tipos de liderazgo tienen décadas, que han sido conceptos que han permanecido en el ámbito organizacional y no han perdido vigencia. En el ámbito del liderazgo transformacional, estamos hablando de que fue introducido por primera vez por James Downtown en 1973, luego desarrollado un poco más por McGregor Burns en 1978. El líder transformacional inspira y motiva al equipo para alcanzar su máximo potencial, promoviendo la innovación y el cambio. Este líder trabaja estrechamente con el equipo para identificar cuáles son las áreas de mejora y fomentar el desarrollo tanto personal como profesional. Te voy a poner un ejemplo. Julieta es una joven de 16 años de edad y es la presidenta del consejo estudiantil de su escuela. Ella inspira a sus compañeros con una visión clara y positiva del futuro. Los motiva a trabajar, hace que estén juntos en equipo, busca mejoras en el grupo, trata de identificar cuáles son las debilidades de cada uno de los miembros del consejo, cuáles son sus fortalezas para mejorar las debilidades, potenciar sus fortalezas y lograr que el equipo en conjunto tenga su máximo desempeño para lograr un objetivo común. En el liderazgo democrático, no es la motivación, sino la participación el eje fundamental. Es decir, que el líder se esmera porque la toma de decisiones involucre la participación de cada uno de los miembros. Es decir, que las opiniones y las voces sean escuchadas. Voy a poner un ejemplo. José tiene 14 años de edad y es el líder de un proyecto de la clase de ciencias. En lugar de asignar las tareas específicas a cada uno de los miembros del grupo, él fomenta que exista una discusión abierta donde todos participen y que cada uno pueda decidir qué hacer, cómo hacerlo y cómo se debe llevar el proyecto adelante. Y el último estilo de liderazgo constructivo que quiero destacar acá es el laissez-faire, que es un estilo en el cual el líder delega gran parte de la responsabilidad y la toma de decisiones al grupo. Parece mentira, pero esto es un estilo que fue descrito por Kurt Lewin, el mismo que describió el estilo democrático por allá en la década de los años 30 y 40 con su equipo de investigadores. Y es muy común encontrarlo en los jóvenes hoy en día. En este estilo de liderazgo hay falta de dirección, hay confusión entre los miembros y los equipos no están bien organizados naturalmente entre sí mismos. Voy a ponerte un ejemplo. Digamos que Sofía, de 12 años de edad, fue designada líder de su equipo de competencia de matemáticas. Ella tiene claras las metas y por eso fue designada líder. Sin embargo, Sofía tiene un equipo que
Confía en él y ella decide tener un enfoque relajado, de manera que deja que los miembros del equipo tomen sus propias decisiones. Ella está disponible para todos los que quieran preguntarle, contestarle sus preguntas. Sin embargo, este estilo de liderazgo puede ser poco efectivo si los miembros no tienen las competencias, porque resulta que Sofía no se va a esmerar mucho en averiguar qué es lo que está pasando. Por lo tanto, los proyectos funcionan o no. Y si bien este estilo de liderazgo no es el más efectivo que digamos, no por eso se convierte en un estilo de liderazgo destructivo, pues no va en contra de la integridad de los miembros, o no es la intención del líder ir en contra del bienestar del grupo a quien se dirige. Voy a pasar ahora a hablarte del liderazgo destructivo. En contraste con el liderazgo constructivo, en el cual el líder se aboca al beneficio y al bienestar del grupo y de la organización a quien se dirige, en el caso del liderazgo destructivo, tiene un impacto en los seguidores y en la organización que es negativo. ¿Por qué? Porque puede involucrar abuso de poder, falta de consideración por el bienestar de los seguidores y falta de integridad. Son personas que dicen una cosa, hacen otra, ofrece cosas que no cumplen y es una persona que piensa en sí misma más que en su grupo. Yo voy a describir acá dos tipos: el liderazgo autocrático y el liderazgo narcisista. Un líder autocrático es aquel que toma decisiones de manera unilateral. Estamos hablando que este puede ser un padre de familia, una madre de familia, un jefe de gobierno, un líder en una organización y bueno. El estilo autocrático es el típico de las personas que toman las decisiones, mantienen el control total del grupo. Este estilo es impositivo, es punitivo. La persona no escucha a los miembros, no escucha a los integrantes de ese grupo. De manera que es un estilo que incluso en un momento determinado se puede decir que es efectivo cuando hay que tomar decisiones rápidas. Sin embargo, es un estilo desmotivador y un estilo que puede más bien generar en los miembros una sensación de malestar. Si bien el estilo de liderazgo destructivo autocrático se ve en los adultos, también se ve en los jóvenes y en los niños. Voy a poner un ejemplo. Digamos que Andrés es un chico de 15 años de edad y él es capitán del equipo de fútbol de su escuela. Él tiene la visión clara de cómo hay que jugar, es un buen jugador y tiene claras las estrategias que hay que seguir para ganar los juegos. Sin embargo, Andrés toma todas las decisiones importantes del equipo, desde la formación hasta las tácticas de juego, y no busca la opinión, no escucha el parecer de sus compañeros de equipo. Espera que todos sigan sus instrucciones al pie de la letra, no tolera desviaciones en el plan establecido. Si algún jugador comete algún error o cuestiona sus decisiones, Andrés puede responder de manera autoritaria, punitiva, le grita y lo hace sentir mal. Y el segundo y último estilo de liderazgo que voy a describir en el ámbito destructivo es el liderazgo narcisista. Cuando lo describa, vas a encontrar muchas similitudes en personas que tienes a tu alrededor. Escucha bien, se trata de aquel líder que busca alimentar su propio ego y pone sus propias necesidades por encima del grupo o la organización, o incluso, en este caso, la familia. Es un liderazgo tóxico porque es un líder que genera un ambiente hostil, abusa del poder y daña las relaciones con sus seguidores, porque lo más importante es él mismo. Te voy a poner un ejemplo. En este ejemplo voy a hacer algo diferente. Es el caso de un padre con su hija. En el caso que te voy a poner es el padre, el narcisista. Digamos que Elena es una estudiante de 15 años de edad que tiene un proyecto escolar importante que debe presentar al final del año, por el cual se recibe un galardón en el colegio. Su papá Roberto, en este caso el narcisista, siempre ha sido muy exigente con ella en cuanto a las calificaciones. Y lo que lo hace narcisista es porque él no quiere necesariamente el bienestar de Elena, sino él quiere que ella tenga éxito porque lo ve como una extensión de su propio valor y estatus dentro del colegio.
De manera que Roberto le exige a Elena que sea la mejor, porque él quiere estar bien posicionado. Roberto es una persona que está autocentrada, que ignora los sentimientos y las opiniones de su hija. La forza a seguir instrucciones sin tomar en cuenta sus intereses ni sus ideas. Necesita admiración. Esto en el caso de Elena, mi ejemplo, o de cualquier persona que esté bajo el liderazgo o de la autoritas de una persona narcisista, tiene un impacto, pues la persona se ve desmotivada, frustrada, desvalorizada. Su autoestima se ve afectada porque siente que sus opiniones y esfuerzos no son importantes. Y hablando de padres, yo insisto en que nuestros hijos aprenden fundamentalmente de lo que ven que nosotros hacemos en casa. Está el muy reconocido dicho entre los psicólogos de los hijos van a aprender más de lo que haces que de lo que le dices. Yo tengo un lema que es central en mi esquema de crianza y es: los hijos en la casa se forman y en el colegio se informan. Todo lo que los hijos aprenden en el colegio lo pueden olvidar: matemáticas, geografía, historia, y lo pueden buscar en internet. Sin embargo, en la casa y de la mano tuya como su cuidador o su modelo que lo referencial, ellos van a aprender lo que es esencial para la vida, entre otras cosas, a ser un líder. He escogido para ti los 8 rasgos que considero clave y que le puedes transmitir en casa a tus hijos para que se conviertan en líderes constructivos. El primero es la autonomía. La autonomía es pensar con cabeza propia, con criterio propio. ¿Cómo enseñárselo? Primero que nada, entendiendo que el niño nace con autonomía, por eso es que dice que no en las primeras 5 palabras que pronuncia. Es permitirle que tenga esa diferencia de opinión, esa diferencia de criterio contigo. Y en vez de rebatirlo, hacerlo pensar, pidiéndole que vea cuál es la consecuencia de ese no. No quiero comer. Preguntarle, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Esta es la comida que hay, esta es la hora que hay. Si no quieres comer ahorita, ¿esperarías hasta mañana en la mañana? Cuando tú lo confrontas haciéndolo pensar, estás reforzando su autonomía. El segundo, la independencia, es otro de los rasgos con lo que nacen nuestros hijos. Es decir, el niño apenas nace, se voltea en la cuna y quiere caminar, quiere correr. Lo que tenemos que hacer es reforzar esa independencia. ¿Cómo lo hacemos? Dejándolo que haga la mayor cantidad de cosas sin nuestra intervención y sin nuestra ayuda. Desde pequeñito ellos quieren agarrar la cucharilla para comer, déjalo que se embarre. Quiere correr y caerse, si no está en peligro, déjalo que lo haga. Que haga sus tareas, que se amarre su camisita, que le quede mal. Déjalo que haga las cosas con la mayor independencia posible, porque en ese ensayo y error, en ese ensayo y acierto, van mejorando sus habilidades y sus destrezas. El tercer rasgo que considero no solamente fundamental para que tus hijos sean líderes, sino para que logren todo en la vida, es la responsabilidad. El gran dolor de cabeza de todos los padres y personas encargadas de la crianza. ¿Por qué? Porque si bien los hijos nacen con la esencia de la independencia y de la autonomía, la responsabilidad hay que enseñársela. Yo digo que muchas de las razones por las cuales los hijos no asumen responsabilidad es porque los padres la asumen por ellos. Quiere decir que, vamos a definirlo primero, la responsabilidad es asumir las consecuencias de cada decisión. Cada cosa que hacemos tiene un impacto en el ambiente o una consecuencia. Si los padres intervienen en la consecuencia, bien sea porque no permiten que su hijo haga las cosas por miedo a que falle o que se haga daño o que sufra, o porque le ofrecen un reforzador artificial, si haces esto, te doy esto, están interviniendo en la posibilidad de que tu hijo asuma, tu hija, esa capacidad de ver que cada acción tiene un impacto, tiene un resultado. De manera que, para enseñarle responsabilidad a tus hijos, debes asignarle tareas y hacerle que piense, primero que nada,
¿Quieres hacerlo? ¿No quieres hacerlo? Si no, ¿qué consecuencias podrías tener si no las haces? Voy a poner un ejemplo. Si tu hija no quiere estudiar, está floja, pregúntale, ¿qué plan tienes? Seguramente no tiene ningún plan. Nuestros hijos no tienen planes por lo general. Sin embargo, tú puedes incentivarlo para que aprenda a hacer planes. Te pongo este ejemplo. Si tú no estudias, ¿qué puede pasar? Y déjalo que conteste. Reprueba la materia. Puedes preguntarle a tu hija, ¿tú estás dispuesta a, si repruebas la materia, que eso afecte el año y quedarte en ese año escolar cuando los otros alumnos avancen al nuevo año escolar? Hay situaciones que si tú las pintas y se las dices, seguramente haces que tu hija, tu hijo reflexione y diga, a mí me conviene más estudiar. Por otra parte, la responsabilidad se puede instaurar en los hijos en la medida en que la casa, en vez de convertirla en ese hotel 5 estrellas, que ya lo he comentado en otro de mis episodios, hacer que los hijos participen con responsabilidades acorde con la edad, hacerlo de manera democrática. De estas actividades, ¿cuáles consideras tú que son acordes con tu destreza o incluso con tus capacidades y tus deseos? Y vamos a alternarlas con otras, con tus hermanos o con las personas que cohabitan en ese hogar. De manera que los hijos se acostumbren desde pequeños a tener responsabilidades y a cubrir las consecuencias en caso de que no las cumplan. El cuarto rasgo es fundamental. Yo lo llamo maestría emocional. En psicología es más conocida como inteligencia emocional. A mí me gusta el nombre de maestría emocional porque es saber qué hacer con las emociones. Nosotros somos seres emocionales y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. Tenemos la alegría, la tristeza, la ira, el amor, el miedo. Algunas de estas emociones son displacenteras, otras placenteras. Y desde pequeñitos hay que enseñarle a los hijos que convivimos con esas emociones, enseñarles a identificar cuáles son, a que las expresen de manera adecuada al momento. Y uno de los elementos una de las herramientas para enseñárselos es preguntarle qué siente, cómo lo siente, inclusive esperar al momento adecuado, porque si hay emociones como la ira o el miedo, no está en capacidad de responder. Esperar el momento adecuado para incluso hablarlo en frío. Y por encima de todo, validarlas, es decir, jamás minimizar esa emoción, sino darle su sentido, darle su valor y hacerla ver que sentir eso está bien. El quinto rasgo es la confianza en sí mismos. Yo insisto en que nacemos con autoestima. La desvalorización se aprende. De manera que tus hijos nacen claritos de lo que son y tratar de que esa valoración que tienen de sí mismos no se vea afectada porque le pones etiquetas, porque le dices cosas que ponen en riesgo su capacidad de hacer las cosas aunque se equivoque. Y una de muchas maneras de enseñarle a tus hijos a tener una autoestima reforzada es enseñarle que no hay fracasos, sino resultados, en que puede intentarlo de nuevo y que siempre hay oportunidades de hacerlo de miles de otras maneras. Es decir, tratar de diferenciar incluso tu miedo a que fracase a su miedo a fracasar. El sexto rasgo de todo líder constructivo tiene que ver con adquirir empatía y capacidad de comunicarse. La empatía generalmente se dice que es ponerse en los zapatos del otro. Yo no creo en eso. Uno no se puede poner en los zapatos de nadie porque uno siente lo que siente y el otro siente lo que siente. Sin embargo, se trata de detenerte y entender, escuchar lo que el otro está diciendo o sintiendo en ese momento. Tú como papá o como mamá puedes modelar esto en el momento en que te detienes a escucharlo, a hacerle preguntas, a tratar de entender en qué está y juntos incluso ofrecerle cómo resolverlo. Esto hace que sienta que tú estás en la misma sintonía y que tú le importas. De esa manera él lo puede transmitir a otros espacios. El séptimo rasgo tiene que ver con que tu hijo tenga resiliencia.
y se parece mucho a la confianza en sí mismo. En el caso de la resiliencia es la capacidad para recuperarse y adaptarse en medio de las adversidades, para salir de ellas. Para ello, en vez de resolver los problemas por tu hijo, déjalo que lo resuelva. Más bien, hazle preguntas para que él pueda ejercer la capacidad de en un momento determinado ver ese problema como un desafío que tiene soluciones. Y el último rasgo que consideré clave incorporar para que tú aprendas a enseñarle a tus hijos cómo ser líderes constructivos es el trabajo en equipo. Y qué mejor laboratorio que el hogar donde crecen los hijos para que cooperen. Trabajar en equipo es la habilidad para colaborar, comunicarse, trabajar conjuntamente con otros en un objetivo común. Incorpora a tus hijos de manera natural a las actividades cotidianas del hogar. Curiosamente pasan dos cosas. Una, los niños nacen con las ganas de participar en todas las actividades. Les gusta jugar con jabón, cocinar contigo, ser tu ayudante, meter las cosas en la lavadora. Sin embargo, pasan dos cosas. Los padres, sobre todo mamá, lo hacen todo por ellos y un buen día le piden que lo hagan. Por lo tanto, para los hijos es sobrenatural porque me estás pidiendo algo que ya se supone que está hecho. Lo segundo es que en el momento en que conviertes eso que le estás pidiendo de placer a deber, cambiando el lenguaje por tienes que, debes hacerlo, ellos cambian la motivación para hacer las cosas que en un principio les parecían natural. Así que haz de tu casa ese laboratorio donde tus hijos pueden aprender todos estos rasgos y por encima de todo sé el modelo a seguir porque tú te comportas de esa manera. Y recuerda que ellos aprenden más de lo que haces que de lo que le dices. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tomarte el tiempo para estar conmigo y dedicarte a lo que realmente importa, una crianza consciente y con sentido. Todos los enlaces a mis redes sociales los encontrarás en la descripción. Me encantará que me sigas por allí. Si este episodio te gustó o te fue útil, compártelo con personas que también están recorriendo este camino. Cuídate mucho, cuida a los tuyos y nos encontramos en el próximo episodio de Criar hijos con astucia. Hasta pronto.